Muy amados hermanos, en este día especial me es muy grato compartirles esta porción de la palabra del Señor, en la cual quiero invitarles a que podamos meditar en ella. Esta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, desde el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados hermanos, en este tiempo, cuando estamos viviendo un momento tan difícil para nuestra historia, podemos dar gracias a Dios porque ya llegando al final del año, al término del año, en el año de la muerte, en el año de la pandemia, podemos llegar a fin de año y poder decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ese ya es un motivo para dar gracias a Dios, porque si bien más de alguno puede que la pandemia la haya tocado, el virus, sin embargo, hoy puede cantar victoria y puede glorificar al Señor. Y lo digo desde muy cerca, pues alguien muy cercano a mi familia también en este minuto está contagiado y guardando cuarentena. Por lo tanto, no hablo de un tema que desconozco y también nos ha golpeado como familia y familia en Cristo también. Sin embargo, a pesar del año de la pandemia, nosotros estamos llegando al final del año y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y quiero compartir esta palabra, primero para ilustrar algunos aspectos de por qué debemos ser agradecidos con el Señor y cuál es el fruto de ello. Y podría ser el concepto que podemos tratar hoy día es misericordia y no sacrificio. Quiero tomar esta palabra de los 10 leprosos, primero porque dice que iba Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, en un tiempo donde los judíos consideraban a los samaritanos como una raza impura, una cultura impura, y por lo tanto su religión también lo era. Y por eso es que los judíos y samaritanos, lo dijo la mujer samaritana en algún momento, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Entonces los samaritanos, o los israelitas, cuando pasaban del norte a sur o de sur a norte, desde Galilea hasta la provincia de Judea, debían, el camino más corto era pasar por Samaria, por la provincia de Samaria. No obstante, ellos preferían tomar un camino más largo, rodear el río Jordán y dar un camino mucho más largo que demoraba varios días más en aquel trayecto. Para graficarlo, para los que somos de la zona, es como ir de Osorno a Puerto Montt o al revés, pero pasando por el lado argentino. Y todo lo hacían para no poder encontrarse con los samaritanos, y las distancias son más o menos proporcionales. Por lo tanto, ellos, no pudiendo tomar el camino recto, preferían tomar un camino más largo solamente para no encontrarse. Cuando un buen judío veía a un samaritano, cuando se enfrentaba o cuando se veían frente a frente, el judío prefería inclinar la vista, torcer la vista para no ver al samaritano. Y los samaritanos fueron una raza mezclada, pues cuando llegaron los asirios a conquistar lo que se conocía como el reino del norte, de Efraín, de Samaria o del reino de Israel, como también se le conoce, dentro de la política de expansión de los asirios estaba el que los ciudadanos de esa tierra que conquistaban eran quitados de allí y ponían gente extranjera que habita en ese lugar. Y por lo tanto los israelitas fueron llevados a distintos lugares del imperio asirio y allí hicieron su residencia y no volvieron más.
que son las que se conocen las 10 tribus perdidas de Israel. No obstante, algunos se quedaron en tierra de Israel o de Samaria y se fueron mezclando con los pueblos extranjeros, y por lo tanto su religión también se fue mezclando. No eran tan conocedores de la religión. De hecho, Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Y Jesús le dice: nosotros como judíos adoramos lo que sí sabemos. Entonces había mucha rivalidad entre judíos y samaritanos, y por eso el Señor le entrega una parábola cuando le hace la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Para los judíos, el prójimo era alguien que llevaba la fe y la religión de la misma manera que yo. Era un nacional y que lleva la religión o la fe tal como yo. O diríamos nosotros en nuestros términos, podríamos decir un chileno. Mi prójimo es un chileno y que tiene de la misma iglesia que yo, de la misma congregación. Póngale bautista o evangélico. Y por lo tanto, eso era mi prójimo. Y le ponían límites y fronteras al prójimo. No obstante, Jesús le entrega la parábola del buen samaritano, precisamente, y cuando le devuelven, le preguntan, si bien a Jesús le preguntan: ¿quién es mi prójimo?, el Señor le devuelve esa pregunta una vez que le explica la parábola del buen samaritano y le dice: ¿quién crees que se hizo prójimo? Y la respuesta no fue el samaritano, fue aquel que hizo misericordia. Y nuevamente, y me quiero detener en esta palabra, la misericordia, pero ya me voy a detener en aquello, ya vamos a llegar allí. Entonces, primero Jesús iba iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Lo primero que hace el Señor se pone al alcance de los samaritanos, aquellos que son despreciados y desechados por su condición racial y religiosa. Lo primero que hace Jesús se pone al alcance de ellos y dice que al entrar en una aldea, o sea, es Jesús el que se pone al alcance, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En este tiempo nosotros estamos viviendo tanta desconfianza producto de los acontecimientos que han ocurrido a nuestro alrededor, a nivel nacional y a nivel mundial. Tenemos tanta desconfianza en los demás, en la gente, que aquí mismo en Puerto Montt, estos días de Navidad, fui a comprar algunos presentes. Si bien Navidad no tiene que ver con regalos, el concepto es otro, no tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con el milagro de la encarnación, pero igual tengo niños pequeños y también le fui a hacer unos regalos, y anduve por el centro también realizando algunos trámites, y me encontré con muchas familias venezolanas que estaban pidiendo dinero, y la prensa especulaba muchas cosas: que ganan 350.000 pesos al día, que no quieren aceptar beneficios del gobierno. No obstante, estos días con algunos amigos nos reunimos para poder atender su necesidad y también poder conocerles, y créanme, amados hermanos, de que no son estafadores, son gente que realmente tiene una necesidad, y que ellos, para poder sobrevivir aquí en Chile, un día necesitan siquiera 35.000 pesos diarios. Y claramente no están estafando, y son personas que tienen reales necesidades. Y además están en un país extranjero. Pero estamos envueltos en esta desconfianza donde desconfiamos de todo y de todos. Y por lo tanto, lo primero que hace Jesús se pone al alcance de aquellos despreciados de la sociedad. Jesús entra a una aldea samaritana y dice que salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Pareciera que los leprosos les salen al encuentro, pero primero es Cristo el que se deja encontrar. Es Cristo el que se pone al alcance de ellos para ser encontrado. Él quiere ser encontrado. Por lo tanto, Él se pone al alcance y los leprosos salen a su encuentro y le gritan: Jesús. Y por supuesto, debían guardar la distancia social, ya que estamos acostumbrados a estos términos, pero su distancia social era de 100 pasos. Porque era una enfermedad tan contagiosa y no tenía remedio, no tenía cura. Nadie se podía curar de una lepra, y por lo tanto, y era tan contagioso, no sé si le suena conocido, pero era tan contagioso que ellos debían ser expulsados de sus comunidades y debían vivir en comunidades de leprosos,
y debían guardar una distancia social de por lo menos 100 pasos. Y a la distancia, o andaba con una campanilla, o gritaba a la distancia, soy leproso, no se acerquen, soy leproso. Entonces en este tiempo Jesús se pone al alcance, se deja encontrar por estos 10 hombres leprosos, y ellos se le acercan, guardando la distancia, se acercan, pero guardando esa distancia social. Y lo primero que tenemos aquí es 10 leprosos. Y no es simplemente que ellos cargan con el peso y con el dolor de la enfermedad, sino que además ellos cargan con un peso adicional que tiene que ver con el ser desarraigado de su familia. Nosotros en este tiempo ya no estamos acostumbrando a estos términos. Cuando hay un contagiado en la familia, lo primero que se hace es la distancia social y si es que puede ir a una residencia sanitaria. En ese tiempo esa residencia sanitaria era una residencia permanente y estaba fuera de la ciudad. Esas familias jamás se volverían a unir. En este tiempo, pasado 15 días u 11 días, creo que se redujo el tiempo, ya nos podemos volver a reunir con nuestra familia. Pero en aquel tiempo, cuando alguien era declarado leproso, debía ser expulsado de la familia, porque los podía contagiar. Por lo tanto, imaginemos, y esto era permanente, un leproso nunca jamás se sanaba. No había forma de que un leproso pueda ser sano. Era una enfermedad donde no existían las medicinas necesarias para poder tener una cura para la lepra. Y por lo tanto, muchas familias fueron desarraigadas, muchos padres de familia fueron quitados de la sociedad, perdieron a sus familias. No les verían nunca más. ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos hijos? Por lo tanto, el diagnóstico era lapidario. Hoy en día nos dicen, usted salió positivo, e inmediatamente sabemos lo que tenemos que hacer. Pero en aquel tiempo, y tenemos la esperanza de que nosotros nos vamos si alguien se contagia, va a guardar una distancia social y una cuarentena de, creo que ahora son 11 días. 14 ya pongámosle, pero son 2 semanas que estamos en cuarentena y después nos podemos volver a reunir con nuestros seres queridos. Pero en aquel tiempo, cuando a alguien le daban el diagnóstico y le decían era leproso, no se volvería a encontrar jamás con sus seres queridos. Esa residencia sanitaria estaba en las afueras. Eran los más despreciados de la sociedad. Si los samaritanos eran despreciados, imagínense un samaritano leproso. Ya los leprosos eran despreciados de la sociedad, padres de familia, madres, hijos, hermanos, amigos, esposos, que no se encontrarían nunca más. Por lo tanto, no solamente cargaban con el peso de la enfermedad y con todo el dolor de una piel que se va desprendiendo. Hoy que estamos acostumbrados a las películas tipo de zombie, los leprosos eran algo así como muertos en vida. Ellos murieron cuando se les dio el diagnóstico.